Muy bien, queridos hermanos, vamos a abordar la última enseñanza de lo que ha sido un tema más que importante que hemos estado compartiendo en la iglesia de Mirador del Lago en los últimos tiempos, en los últimos días, la sabiduría espiritual o la sabiduría divina. Antes de ir a la última enseñanza, sé que la mayoría de ustedes la deben saber de memoria, o no, a la definición. La sabiduría espiritual o la sabiduría divina es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial y a actuar en nuestra vida de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Esta sabiduría más que todo hace referencia a nuestra inteligencia, a nuestro conocimiento, y esta sabiduría fundamentalmente proviene de Dios por medio del Espíritu Santo. Hemos desarrollado a lo largo de estos miércoles y domingos que me tocó compartir la palabra, algunos puntos claves sobre la sabiduría espiritual, como fueron que es de origen divino, que desarrolla el temor de Dios, que produce conocimiento y entendimiento de las cosas espirituales y por supuesto de su palabra, que aumenta o desarrolla aún más nuestro discernimiento y nos ayuda a convertirla en una aplicación práctica en nuestras vidas. Esta sabiduría se evidencia en una característica muy importante que debe tener el creyente, que es la humildad. Hoy, la última enseñanza de este tema, el título de ella es Poseedores de la sabiduría de Dios, ¿sí? Poseedores de la sabiduría de Dios. Y vamos a ir rápidamente a Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Dice así la palabra de Dios, Isaías, capítulo 11, versos 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Otra traducción dice: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Muy bien, vemos aquí en esta porción profética y mesiánica de la palabra de Dios la unción del Mesías, porque no sé si sabrán ustedes que hay un solo ungido, el Señor Jesucristo. Vemos aquí la unción del Señor Jesucristo por medio del Espíritu de Jehová, del Espíritu Santo. Pero vemos ahí en primera instancia unas cualidades impartidas, que serían impartidas por el Espíritu Santo al Mesías. ¿Para qué? Para que Él ejerza su gobierno con justicia y con eficiencia. Fíjense ustedes estas cualidades. Menciona espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento. Y todo esto que va a producir, va a desarrollar el temor de Jehová. Esto iba a suceder en el Mesías, en el Señor Jesucristo, y también en nosotros. Porque el Espíritu Santo, con el cual fue ungido el Señor Jesucristo, el día que creímos en Él, depositamos nuestra confianza por fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que le pedimos perdón, lo recibimos en nuestro corazón. En ese momento, entre tantas cosas que suceden, porque suceden muchas cosas cuando una persona se convierte, entre tantas cosas es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de verdad, viene a morar, viene a habitar en el corazón de esa persona que se arrepintió de sus pecados y que pasó de la muerte espiritual a la nueva vida. Este espíritu está en nosotros. Y fíjense qué interesante lo que dice el versículo 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová.
Y aquí los invito a que me acompañen en el Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26. Dice así: más el Consolador, con mayúscula, es otro de los nombres que recibe el Espíritu Santo, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Avanzamos 2 capítulos más hacia adelante, llegamos al capítulo 16, pero al versículo 7 de este capítulo 16. Y dice así la palabra: pero yo os digo la verdad. El Señor Jesucristo dice, ¿no? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuántas cosas podemos encontrar aquí, no? Primero el Señor Jesucristo dice que el Padre va a enviar el Espíritu Santo. Después dice que Él lo va a enviar. O sea, habla de la deidad del Señor Jesucristo. Habla de que Él es Dios. Pero queridos hermanos, lo importante de esto es que el Espíritu Santo iba a venir un día a habitar en el Señor Jesucristo y también en nosotros. Y el Espíritu Santo, porque fíjense lo que dice la palabra de Dios en sus escrituras, si no mal recuerdo, en 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo explicamos en su momento. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, habitando en nuestro ser. 2:16. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos capacita, es el que nos advierte, es el que nos convence, es el que nos anima, el que nos reconforta, el que nos ayuda a memorizar las Escrituras, y podemos estar mencionando un montón de cosas. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a desarrollar la sabiduría de Dios en nosotros. Porque si hemos creído, hemos nacido de nuevo, verdaderamente somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Por ende, la sabiduría de Dios ya está en nuestro interior. Hay que desarrollarla. Eclesiastés, capítulo 2, por favor, acompáñenme a leer Eclesiastés, capítulo 2, versículo 13. Eclesiastés 2:13 dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Fíjense qué importante el valor de la sabiduría, el valor que tiene la sabiduría divina. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Qué importante es la sabiduría espiritual. Salomón está diciendo claramente, así claramente, que la sabiduría es mejor que la insensatez o la necedad, así como la luz es mejor que la oscuridad. En la oscuridad no podemos hacer un montón de cosas, porque no vemos, porque estamos prácticamente a ciegas. En cambio, la luz sí. Pero para poseer la sabiduría espiritual y desarrollarla en nuestras vidas, vuelvo a repetir, ya tenemos que estar en el reino de la luz. Ya tenemos que haber nacido de nuevo primeramente. Hermanos, Eclesiastés, estamos en Eclesiastés, avancemos hasta el capítulo 7, por favor, de Eclesiastés. Versículo 19. Dice así, Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en la ciudad. Otra traducción dice, da más fuerza la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Fíjense cuán importante es la sabiduría espiritual desarrollada en nosotros.
Es importantísimo, hermanos. Mencionábamos en la enseñanza anterior que necesitamos ser sabios para ser hijos de Dios primeramente. Necesitamos ser sabios para ser padres, madres, esposos, esposas, hermanos, amigos, compañeros, hermanos en Cristo. Necesitamos ser sabios en todo momento. La sabiduría está en nosotros. Hay que desarrollarla con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Él, que nos ayuda a tener cada día más conocimiento, y el poder de las Escrituras se desarrolla cada día en nosotros, transformándonos, regenerándonos y moldeando nuestra mente a la imagen de la mente y el carácter del Señor Jesucristo. Pero qué importante que cerremos esta última enseñanza con el versículo clave o lema. ¿Cuál es? No. El versículo clave con el que empezamos. Santiago, muy bien. Santiago 3:17. El hermano menciona un versículo y les quería aclarar esto antes de leer Santiago 3:17, que es muy importante, hermanos, que entendamos que esto es un resumen, bíblicamente hablando, de lo que es la sabiduría. Hay un montón de versículos que no hemos tomado en cuenta, porque imagínense ustedes el tiempo que nos llevaría. Hay muchos más versículos que hablan de la sabiduría, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo los invito a que se tomen por allí un tiempo, indaguen más, profundicen más sobre la sabiduría, considerando otros versículos bíblicos. Amado Padre, te rogamos a esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, que nos guíes por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor, a entender y quedar con un concepto claro, finalizado y bien afianzado en nuestras mentes y en nuestros corazones de lo que es la sabiduría espiritual, de lo que es la sabiduría divina, de lo que tú nos has enseñado en estos últimos domingos y miércoles que hemos hablado de la sabiduría. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por querernos transformar cada día. Gracias por estar dispuestos, Señor, con tu paciencia realmente admirable e inconfundible, a cada día, Señor, perdonar nuestros pecados cada vez que te los confesamos, y a darnos una oportunidad más, a restaurarnos, a sanarnos, a ayudarnos a crecer en conocimiento y en sabiduría. Te damos gracias. Rogamos a esta hora y te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús, que nos ayudes cada día a adquirir más sabiduría. Señor, necesitamos de la sabiduría de lo alto. Necesitamos de tu sabiduría, Padre Celestial, para ser hijos tuyos, sabios, y así vivir en esta vida terrenal que tú nos regalas, sabiamente, de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a tu palabra y no a la sabiduría de este mundo. Señor, rogamos a ti, Señor, tu enseñanza, rogamos a ti que produzcas en nosotros así el querer como el hacer cada día, amado Dios, y que seamos obedientes a lo que tú nos has enseñado y lo que nos vas a enseñar en este momento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En otras palabras dice que la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante todos los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones y no muestra favoritismo y siempre es sincera. Vamos con la pura. Vamos a desarrollar algunas de estas características de la sabiduría divina, que es pura, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y sin incertidumbre, hermanos queridos. Pura hace referencia claramente a la integridad espiritual y moral. La sabiduría nos guía, nos conduce a que debemos ser íntegros espiritual y moralmente. Todo cristiano, todo hijo de Dios debemos anhelar esta clase de motivación en nuestros corazones, de ser íntegros, es decir, que nuestra sabiduría sea verdaderamente pura. ¿Por qué es amable?
amable. Esta palabra, fíjense que es difícil de traducir, ¿no? Pero el significado más aproximado tiene que ver con algo muy importante, que es el carácter de una persona, que es dulce, que es razonable, que es agradable y que está dispuesta incluso a soportar el maltrato, a soportar, no a solo afrontar, sino a soportar dificultades de sufrimiento, y siempre con una actitud de humildad, de amabilidad, de tranquilidad y de dominio propio, sin tener pensamientos de odio y resentimiento en su corazón. Mateo capítulo 5, versos 10 y 11, simplemente tomen nota, no es para leerlo. Ahí cuando hablé de pura es Mateo 5, 8. Ahora que dije amable, ¿verdad? Me salté pacífica. Mateo 5, 9. Significa que la persona que posee la sabiduría que Dios da es amante de la paz o promotor de la paz. ¿Sí? Vuelvo a repasar por las dudas, no haya habido claridad. Pura, Mateo 5, 8. Pacífica, Mateo 5, 9. Amable, Mateo 5, versos 10 y 11. Pero también dice la Escritura que es benigna. Que es benigna. Benigna habla siempre de una persona que está dispuesta a ser enseñada en todo tiempo. Vieron que por allí, no sé si le habrá pasado, a mí me ha sucedido que eres vos tal vez fundado en las Escrituras, con una persona tal vez con muchos años de creyente o incluso más años que uno, tocar ciertos temas y por ahí a mí, ya, vos pibe no me vas a venir a enseñar a mí, yo tengo tantos años pero la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Bueno, puede pasar eso. La persona benigna está siempre dispuesta, sí, a ser enseñada. Y no solo a ser enseñada, sino que es una persona cumplidora en sus compromisos. Es una persona que se somete de buena voluntad a vivir conforme a ciertos parámetros, ya sea legales o morales, ¿no? Una persona que no tiene problema de ajustarse a lo que Dios manda porque es una persona benigna. Hermanos, para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, sabemos que la benignidad tiene que ver con nuestra obediencia a los parámetros de Dios siempre. Mateo capítulo 5, versos 3 al 5 allí. Y después dice que es llena de misericordia. Llena de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el don de mostrar interés, preocupación y ocupación, porque yo me puedo preocupar mucho por una persona y no ocuparme. Es el don de mostrar interés, preocupación y ocupación por los que sufren dolor, por los que atraviesan penalidades, por los desdichados, por los pobres, por los enfermos, así como también es la capacidad para perdonar con rapidez. Mateo capítulo 5, versículo 7 y Romanos capítulo 12, versículo 8. Así que, hermanos queridos, llegamos a la última característica, 12.8. La última característica dice que la sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre. Esta palabra denota a una persona coherente e invariable en sus convicciones. Una persona que mantiene sus compromisos y sus convicciones y que no hace distinciones ni diferencias injustificadas. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 3. Vuelvo a repetir, Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13, para que después ustedes en su casa cotejen lo que yo les he compartido, les he enseñado en esta mañana. Fíjense entonces, repetimos, la sabiduría que es de Dios, que es de lo alto, es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre
ni hipocresía. O sea, la sabiduría que viene de lo alto no tiene dobleces. Es auténtica, es genuina. Hermanos queridos, recuerden ustedes que en la enseñanza anterior mencionamos de que, creo que hace 2 enseñanzas anteriores, mencionamos de que la sabiduría es producto de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque desarrollado el fruto del Espíritu y sus 9 características, ¿qué produce? Sabiduría espiritual. Es muy importante, primero, saber que tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Saber que verdaderamente somos salvos y que realmente nos convertimos a Cristo y que somos hijos de Él. Si somos sus hijos, vamos a querer andar en sus caminos, vamos a querer transitar en sus caminos. Vamos a querer obedecerle, agradarle. Vamos a querer contarles a otros el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a querer llevar a otros a Cristo. Vamos a querer hablar con nuestro Padre todos los días, a cada rato. Vamos a querer conocerle cada vez más por medio de su palabra. Vamos a amar su palabra. Nos vamos a deleitar en su palabra. Y esa sabiduría se va a identificar en nosotros, esa sabiduría verdadera, con estas características que mencionamos a la luz de las palabras de Dios. Ahora, para cerrar, vamos a leer algunas características o identificaciones de la verdadera sabiduría y de la falsa sabiduría. De las personas que por allí creen, estiman, consideran que son sabios, y a lo mejor son sabios de acuerdo a los estándares de este mundo y no a la sabiduría que viene de Dios. Características o diferencias claras entre la sabiduría falsa. El que posee la sabiduría falsa, que no es de Dios, tiene un corazón lleno de envidia y contienda. Es intolerante con todos. No hay nada noble en su conducta. Vive solo para agradar o gratificar sus apetitos carnales. Sus métodos para tomar ciertas decisiones en su vida son crueles y aún demoníacos. Tal vez debajo de su buena presencia, de su buena imagen, hay una vida de impureza e inmoralidad. Su mente es constantemente sucia, sus pensamientos son constantemente corrompidos y sucios. Su moralidad está degradada. Su manera de hablar es inmunda. Es pendenciero con todos los que no están de acuerdo con él en algún aspecto o en algún tema determinado. Es contencioso en todos lados, es duro, es abrumador, es rencoroso, es vengativo, es descortés, es malicioso. Y nunca se puede estar seguro de esta persona, es decir, nunca se puede confiar en esta persona, ni en sus palabras, ni en sus acciones. El que es verdaderamente sabio es genuinamente humilde. Estima a otros como superiores a sí mismo. No se cree superior a nadie. Hace que los demás se sientan cómodos con él. Su conducta no es como la conducta del mundo. No vive para agradar a su cuerpo, sino al espíritu. En palabras y acciones siempre tiene presente al Señor Jesús. Su vida es pura, moral y espiritualmente. Es pacífico. Siempre soporta los insultos, las falsas acusaciones y nunca trata de justificarse. Es gentil, es suave, es tierno. Una persona con la que se puede razonar de distintos temas sabiendo de que no va a haber pelea y no va a haber rencores. El sabio siempre está dispuesto a perdonar, siempre. Es bondadoso, dice la verdad y nunca se pone una careta, porque la sabiduría espiritual verdadera no es hipócrita. Hermanos, cerramos con este versículo de 1 Corintios capítulo 2, versículo 16.
Dice así 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoce la mente del Señor, en otras palabras? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos queridos, amados en el Señor, tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestro interior. Y esa mente de Cristo que dice la Escritura tiene que ser desarrollada, tiene que crecer en nosotros. Dejemos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, haga su obra en nosotros, para que de aquí a un tiempo podamos dar testimonio y que cuando hicimos el estudio de la sabiduría espiritual, el Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento y verdaderamente aprendimos a vivir como hijos de Dios sabios, misericordiosos, prudentes, respetuosos, amantes del bien, y que verdaderamente nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra persona sea un reflejo vivaz de que el Señor Jesucristo habita por medio de su Espíritu en nuestro interior. El Señor les bendiga. Quiera Él que haya sido de gran bendición y crecimiento y consagración al Señor cada una de estas enseñanzas para cada uno de ustedes.